Dios nos siga bendiciendo. Amén. Porque estamos convencidos que con la bendición de Dios las cosas tienen duración en todas las áreas. Porque lo de Dios permanece. Lo demás es falaz, temporal, se acaba. Hasta San Pablo dijo que nuestro hombre exterior se va a ir desgastando, pero el hombre interior se irá renovando. Entonces, como han hablado de los padres, queremos destacar la paternidad que no falla, es Dios. Amén. Bendito su nombre. Amén. Amén. Entonces, no cabe duda que las bendiciones del Señor están al alcance de los que las buscan. Amén. No están por ahí arrumbadas, sino están en el árbol genealógico. Por ejemplo, nosotros las frutas, cuando las agarramos del árbol, si viera qué manjar, qué deliciosas son. Bueno, las cosas de Dios están en el árbol genealógico. ¿Para quiénes son? Mira cómo dice la Escritura, hablando el Señor a través de Isaías. Buscar al Señor en tanto que está cercano. Él está cercano, ¿verdad? Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de ellos misericordia y será amplio en perdonar. Entonces, sus bendiciones, que son las que duran para siempre, ahí están, pero hay que buscarlas. ¿Y dónde se encuentran? En Dios. Tengo aquí un texto, Malaquías capítulo 2. Escuchen lo que dice. Malaquías capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? El pacto de nuestros padres. Pero primero está diciendo, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Podemos decir, pues sí. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres, lo terrenal y lo celestial? Yo le puse al tema la paternidad dual, la humana y la divina, para que veamos los valores entre uno y otro. Porque cuando habla ahí habla de los dos en ese texto, Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Pues sí. Todos somos provenientes del Todopoderoso. Si no disfrutamos sus bendiciones,
es cuestión nuestra, porque Él las pone a nuestros órdenes. Porque los padres humanos fallan. Unos más que otros. Hay buenos padres, no cabe duda. Y lo mismo que hay otros no tan buenos. O sea, menos malos. Pero hay otros que, ay Dios, una regazón total por no preocuparse del pequeño a quien engendraron. Y por eso aquí está diciendo, ¿por qué nos portamos tan deslealmente uno contra el otro? Profanando el pacto de nuestros padres. Cuando habla nuestros padres, habla plural. Porque papá y mamá son padres. Su nombre es ese. Y cuando alguno de ellos hace el buen papel para criar al hijo o los hijos, ya sea papá o mamá, Dios le da palmaditas así diciendo, gracias, porque cooperaste para que tu hijo llegue a un nivel de madurez y de educación en la que puede depender de Dios, de sí mismo, hablando humanamente, y luego del Señor. Aleluya. Pero hablando, según el texto mencionado, todos provenimos de Dios. Dios es nuestro elemento. ¿Qué quiere decir eso? Así, un ejemplo, como los peces. Su elemento es el agua. Si por alguna razón queda varado en la arena algún pez de cualquier tamaño, desde pequeñas sardinas hasta grandes ballenas, varado en algún sitio donde no tiene ya la suficiente potencial de elemento suyo, se queda allí y hasta puede morir. Pero si llega una ola gigantesca y se aprovecha y no se vuelve a acercar mucho a la orilla peligrosa. Y esto nos enseña que su elemento del pez es el agua. Y si no está en su elemento, muere o vive desesperado. Lo mismo sucede en nosotros los humanos. Nuestro elemento es Dios. De todos. Amén. Dios es nuestro elemento. De todos. Si alguien dijera, pero yo soy ateo. Bueno, eso nada tiene que ver con tu origen. Vienes de Dios, pero tuviste la desventura de ser víctima de la opinión vulgar y desviada, la cual Satán metió en la humanidad desde que entró a corromper. Porque Satán solo vino a hurtar, matar y destruir. Sin embargo, Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, la paternidad dual. Tenemos un padre, por ejemplo, yo lo perdí siendo muy pequeñito. Y claro, toda la vida me dolió. Hasta los 14 años que ya acepté a Cristo, ya comencé a amar la vida. Porque en Dios encontré ese padre que tanta falta me hizo. Bendigan al Señor. Me comencé a sentir, ahora sí tengo padre. Hasta entonces entendí aquella expresión que el Señor dijo en el capítulo 6 de San Mateo. Vosotros pues oraréis así diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos.
Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cristo el Señor nos enseñó a decir así, ¿verdad que sí? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo no entendía, pero de entonces que me convertí al Señor, comencé a valorar eso. Entonces también tengo derecho a la paternidad celestial y esa no me va a fallar. ¿Sí? Porque me habían enseñado que uno puede clamar a las imágenes, y yo pues en esa idea llegaba el momento que estaba el retrato de mi papá ahí, pero él había muerto pues, y resulta que pues yo pensando en que las imágenes pues que ayudan, le decía, papá, a ver cómo le haces, pero aliviáname. Cuando me sentía sin mi padre, le decía el retrato, si pudieras de alguna manera aliviáname. Y no me alivianaba, porque era un retrato. Así pensé entonces el por qué está escrito que no te hagas imagen de cosa que esté arriba en los cielos, de abajo en la tierra. Que no te inclines a nada de eso, sino solo ante el Todopoderoso. Amén. Porque pues en la foto no me ayudaba. Su ausencia, cuando él vivía, los 6 años que tuve papá, le pedía cosas y me alivianaba, pero cuando se murió pues joven. Es que él murió porque tenía un rebaño de ovejas y resulta que un lobo en las madrugadas vino a dañar, y él se levantó para defender sus ovejas y salió al viento bien helado, así como con poca ropa, y agarró una pulmonía que ya no sanó hasta que murió. Entonces, pues yo, para mí que fue buen padre, porque me daba lo que le pedía cuando estaba vivo, pues fue buen padre, pero lo disfruté muy poquito. Pero como me habían enseñado que las imágenes ayudan porque representan, dije, entonces si eso hace las imágenes, mi papá me va a alivianar. Pero no, cuando él vivía me alivianó, pero ya no vivía. Como quiera, en la vida humana, no sé cómo a ti te ha tratado la vida en esas áreas. A lo mejor tuviste un buen padre, o a lo mejor alguien que le valió gorro darte atención. Pero lo más lindo que yo quiero que sepamos, que los humanos tenemos un Padre Celestial. Aleluya. Aleluya. Y que ese es bien lindo. Ese no falla. ¿Cuántos hacen conmigo así? ¿Verdad que papito Dios no falla? Él nos ha sido refugio. Entonces tenemos en todo esto pues la dualidad. O sea, la paternidad dual. Padre humano y Padre eterno, divino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos los humanos necesitamos la paternidad de Dios, porque esa es la mejor. Amén, aleluya. Lo otro es muy relativo. Hay muchos papás buenos que cumplieron su deber y sus hijos tan grandes, y todavía les dicen, hey hijo, no se le olvide que Dios es el que lo va a llevar al éxito. ¿Verdad que sí le decimos a los hijos aunque estén grandes?
Y cuando hacemos eso, cuenta con que Dios te va a bendecir, porque sigues motivando a tus hijos, aunque estén grandes, a caminar bien. Dios bendice eso. Amén. Si pensabas que no, pues sí. Sí, porque ahí yo pongo ejemplo a dos padres. Uno se llamaba Elí y otro se llamó Samuel. Samuel se crió bajo la tutela de Elí como alguien para servir en el templo desde pequeño. Y Elí tenía hijos, pues ya mayores todos ya, pero le ayudaban en la obra del ministerio, en el profeta y sacerdote. Antes que comenzara la época de los reyes hebreos, era la época de los jueces. Es más, Samuel fue el último juez, porque él ungió al primero y al segundo rey. El primer juez se llamó Otoniel, era hijo de Caleb. Y cuando muere Josué, entró el primer juez, que se llamó Otoniel. Bendigan el nombre del Señor. Pues 400 años hubo jueces, pero estos dos padres contemporáneos, uno no reprendía a sus hijos, que ya estaban mayores, pero el papá debe ser siempre esa autoridad ejemplar que procura darles consejos a sus hijos, y el que lo hace va a ser bendito. Amén. No es el que dice, ay, ya cumplió 18 y que se las averigüe. No, Señor, aunque ya estén más viejos y más, el padre todavía dice, hijo, ¿estás buscando a Dios? Acuérdate que tú eres de Él. Y todo ese mensaje Dios te lo toma en cuenta para bendecirte. Eso le pasó a Samuel. Los hijos de Elí murieron junto con él por esa actitud descuidada. Mientras que Samuel, sus hijos también salieron no muy buenos, pero él los corregía con dureza. Y Dios le dijo, tú vivirás, no te apures, porque tú estás cumpliendo tu deber, diciéndoles lo que no está bien. Por tanto, no igual que Elí, tú vas a vivir, porque tú conservas un consejo ejemplar y verbal para que tus hijos se desarrollen. Así que, naturalmente, pues, hay muchas cosas en todo esto. Por eso yo escribí este punto. Todos los humanos necesitamos la paternidad del Dios Todopoderoso. ¿Verdad que la necesitamos? ¿Verdad que tenemos que decir siempre, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad así como allá, acá también entre nosotros, para llevárnosla bonito, para hacer la diferencia, para no ser víctimas, porque bajo la protección de Dios no seremos víctimas de ningún demonio. ¿Se siente contento por eso? Amén. De no ser víctimas de ningún demonio, sino alguien que se encomienda a Dios. Dios lo va a sacar en la vida con una actitud de éxito. ¿Y cuándo será eso? Cuando comiences a utilizar la paternidad de Dios y saber que es la mejor y que esa no falla. Amén. Gloria al Señor. Mira lo que dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él
de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Se fijan? Por eso yo le puse al punto este. Todos necesitamos la paternidad del Creador, del gran arquitecto, del Padre de las luces. Amén. Del que viene toda buena dádiva. Por eso el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando anduvo acá en la tierra, nos dijo, lo primero enseñándoles a orar, que dijeran, hágase tu voluntad como en el cielo, acá también en la tierra, ¿verdad? Bueno, y el mismo, nuestro Señor, en el verso 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. De la creación, lo primero, la humanidad. La corona de la creación somos los seres humanos. Amén. Entonces, ¿por qué no tomar lo nuestro si es para todos los seres humanos? Amén. De su voluntad. No está hablando de nos hizo renacer, no, nos hizo nacer. ¿Verdad que Cristo, el Verbo, la palabra eterna, amén, el rema del Padre, cuando dijo, Él decía, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida? ¿Verdad que las palabras de Cristo son vida? Diferente a la escritura dada por el Padre a través de Moisés, los primeros 5 libros escritos por Moisés, del Génesis a Deuteronomio. 5 libros escritos por Moisés, donde Dios nos dejó saber su planeación para dirigirnos en la vida con éxito. Y luego usó a los profetas para a través de ellos dar mensaje al pueblo y que se escribiera lo que se le llama logos. O sea, toda la palabra de Dios escrita se llama logos. Por eso el término teólogo significa estudio de Dios. Amén. Logos es la palabra escrita y teos es Dios. Teología, ciencia de Dios o estudio de Dios para los humanos. Sin embargo, cuando vino Cristo, ya no venía solo a traernos nomás lo escrito, sino a vivirlo. Amén. Y a darnos palabra que es el rema, la revelación de lo que estaba escrito. Cristo nos la explicó y a eso se le llama rema, o sea, palabra viva. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Cristo, la palabra, ¿verdad que era el verbo? Amén. Verbo es palabra. Amén. Amén. Y esa palabra Dios el Padre la personificó para que fuera persona. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, en Cristo tenemos la revelación, el que nos declaró lo que significaban las profecías y todas las cosas que iban a acontecer hasta los últimos tiempos. En lo que se le llama la panorámica de la Biblia, que se comprende desde el hombre fue puesto en el Edén hasta que otra vez esta tierra se restaure para que se parezca en la limpieza maravillosa como lo fue al principio. En Dios está programado así porque Él no fracasa. El que fracasó fue la raza humana porque se dejó engañar. Por eso está escrito:
En el primer Adán todos fuimos constituidos transgresores, mas en el segundo Adán, que es Cristo, todos seremos vivificados. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, amén. Todos. Mira que el Señor no deja a nadie fuera. Uno mismo se acompleja y se deja engañar, pero la bendición es para todos. Y volverá a ser como fue al comienzo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque Él es el Todopoderoso. Una vez estaba yo predicando a un grupo grande de pastores, algunos más de 500, puro líder, puro pastores. Y yo hablaba de que entre una de las preguntas que querían que descifrara es: ¿qué va a pasar en los últimos tiempos? Y yo hablaba de que en los últimos tiempos, en el mero tiempo duro y difícil, cuando el anticristo, la bestia, o sea, el falso profeta y la bestia, que es el anticristo, y el dragón, que es la serpiente antigua, el diablo, tomen el sistema de control en el gobierno, ahí va a estar su pueblo en este conflicto. Pero Dios va a mandar a 144,000 que aparecerán en ese tiempo para ser los predicadores. Amén. Que prediquen, que no se crean de ese primer caballo blanco que aparece en el capítulo 6, que trae, esos son 4 jinetes, falta uno, pero ni siquiera está en ese currículo. No, él está hasta el capítulo 19. Entonces ahí aparecen en el capítulo 7, en medio de ese conflicto, los predicadores que anuncian para que Israel, su pueblo, acepte a Cristo y le digan: ese que vino no es, el bueno está por llegar. Cristo, ¿verdad que vendrá otra vez? Amén. Alabado sea su nombre. Y uno me dijo al final: hermano, ¿a poco usted cree que los 144,000, 12,000 de cada tribu, será posible que estén? Dice: si en las guerras ahí se revolvieron, ya ni se sabe quién es quién entre el judaísmo. Le dije: mira, tú hablas filosóficamente, aleluya, pero lo que está escrito es proféticamente cómo las cosas van a suceder. Dice: pero los 12,000 de cada tribu, ¿cómo los juntarán? Si el mundo después de los imperios se desbalagaron. No, ellos se procuran, hermano. Bendigan al Señor. Gloria a Dios. Recuerdan que el primer rey fue Saúl. Amén. Entre Saúl y Saulo de Tarso hubo 1100 años. Bendigan al Señor. Gloria a Dios. Y Saulo de Tarso dijo: soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, así que soy de la raza real. Pero él pudo decir de quiénes eran, porque nadie desintegra lo que es de Dios. Amén. Porque dice el Señor que Él a ellos en su tiempo, cuando la iglesia sea levantada, comienza a dar la bendición para salvación de su pueblo. Amén. Amén. Fíjate qué bonito. Entonces ahí le di textos y todo. Y me dice: gracias, hermano. Y yo estaba muy lleno de argumentos de gente incrédula. Porque resulta, hermanos, que Dios nunca fracasó. Él logrará su objetivo. Y Él quiso que la raza humana viviese sin morir. Por eso les puso ahí entre los árboles 2 muy distinguidos:
Uno se llamó árbol de la vida y otro se llamó árbol de la ciencia del bien y del mal. Y estos, en vez de comer, el diablo vino a engañarlos antes que comieran del árbol de la vida y no pudieran ser engañados. Los engañó para que comieran del otro equivocado. El único que les dijo Dios, de ese no coman. ¿Cuántos se gozan? Amén. ¿Verdad que está escrito? A la iglesia triunfante que Dios le dará a comer del árbol que está en medio del paraíso de Dios. Amén. Por cuanto sigue y permanece fiel, entonces esas cosas llegarán al éxito anunciado. Entonces, en medio de todo esto, hemos de ver que toda buena dádiva viene de lo alto del Padre Celestial. Amén. Amén. A través del cual Él mandó a su Hijo para que nos hiciese renacer, o más bien nacer. El texto dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo primero. Gloria a Dios. Entonces Dios logrará su objetivo. No, entonces vale la pena unirnos a los ganadores. Y los ganadores son los que sirven al Dios Todopoderoso. No hay riesgos en ello. Todos los riesgos vendrán contra el que no lo haga. No porque Dios les menosprecie, sino porque ellos no quieren. Y realmente el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Hay que abrir la puerta, decirle, bienvenido, Señor, a mi vida. ¿Qué dicen? Amén. Díganlo conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, eres bienvenido a mi vida eres bienvenido a mi vida y a mi familia. y a mi familia. Confiésalo. Aleluya. Cuando confesamos las verdades según de Corintios capítulo 1, todos las promesas de bendición las activamos cuando decimos amén. En el sí y el amén se activan las promesas a favor nuestro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Número 3. La paternidad de Dios. Fíjate. Primera de Juan 2:15. Escuchen esto. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Nos conviene, hermanos, hacer la voluntad de Papito Dios? ¿Qué dicen? Amén. ¿Nos hace bien eso? Y entonces esa decisión es de gente inteligente, no de gente torpe o necia, sino de inteligentes. Amén. Amén. Porque es lo que dice del capítulo 28 de Job. Dice, ¿dónde está el lugar de la inteligencia? Hacedmelo saber de dónde viene. Y luego dice el verso 28 de Job. Dice, el amar a Dios es el principio, es la sabiduría. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Gloria a Dios. Entonces lo que no me conviene lo echo a un lado y sigo el bien, sigo a Dios, porque es nuestro elemento donde respiraremos vida y vida en abundancia, porque es lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vida en abundancia significa que de una manera o de otra no te faltará el auxilio.
Siempre el ángel del Señor estará contigo a tu lado. Amén. Y contando con el ángel de la guarda a nuestro lado, ningún demonio nos va a hacer sus víctimas. Así que un aplauso para Papito Dios. Aleluya. Sí, amén. No améis al mundo. Mundo en el término griego significa cosmos. Y cosmos quiere decir sistema. El sistema está corrompido por todos lados. Pero no améis el cosmos, el sistema. No está hablando de que no ames la tierra, el planeta. El planeta es nuestro porque es de Dios y somos de Dios. Lo que dice el Señor, no améis al mundo, significa el sistema corrupto. Gloria a Dios. No lo ames. Porque si uno ama lo corrupto, el amor, te sales de la protección del Padre Celestial. Pero si nos apartamos teniendo cuidado de no irnos con la oferta, que es la invitación a que hagamos algo desordenado, algo que nos lleve al fracaso, tenemos que decirle no a todo eso. ¿Cuántos se gozan? Amén. Ese es el punto maravilloso. Por eso, cualquiera de ustedes que me escuchen, en cualquier lugar del planeta, como nuestros medios están alcanzando, sepan esto. No importa el menosprecio que han tenido en la vida, todo cambia desde una actitud de un nuevo comienzo. ¿Qué es eso? Comenzar con una actitud ahora dependiendo de Papito Dios. Pues de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Pues a buscar del que viene lo bueno. ¿Para qué andar buscando guayabas en los magueyes, como decía mi abuelo? Bendigan al Señor. Vámonos a la neta, como dicen los chicos. De dónde está lo que tiene duración y permanencia eterna. Gloria al Señor. Así que, número 4, nuestra posición ahora que somos hijos de Dios. ¿Verdad que somos hijos de Dios? Amén. Vamos a ver primero de Juan. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Primicias de su creación. Amén. Lo maravilloso, la corona de toda la naturaleza en las 3 dimensiones de la materia: la flora, la fauna. Las cosas que hacemos los humanos se llama segunda dimensión de la materia. La tercera dimensión somos nosotros. Pero cuando el Señor nos transforme para llevarnos, entraremos en la 4ª dimensión de la materia. Semejantes a Cristo, le veremos, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Él es más hermoso que cualquier imaginación humana. Si alguien le pinta un cuadro, diga, no, para mí que el Señor es más bello que lo que tú piensas, compa. Bendiga al Señor. ¿Verdad que Él es más hermoso que cualquier imaginación? Sí. A su nombre, gloria. El apóstol San Pablo dijo: a nadie conozco según la carne, ni a Cristo le conozco ya según la carne. Porque Él vino, hicieron de Él, como dijo el Señor Jesús mismo: si en el árbol verde hacen todas estas atrocidades, con la ramita seca, ¿qué no harán?
Pero añadió, por tanto, como el pámpano no se separa de la vid, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Estad en mí, porque el que esté en mí llevará mucho fruto. Gloria a Dios. Y di conmigo, lo haremos en el nombre de Cristo. Lo haremos en el nombre de Cristo. Gloria al Señor. La palabra de Dios es para disfrutar y gozarse. Y para tomar esas verdades y caminar con confianza, no con complejos. ¿Eres qué? ¿Y tú qué eres? No, pues yo no soy nada. ¿Qué religión tienes? No, yo no soy religioso. ¿Saben cuál es nuestra religión? Cristo. Amén. ¿Verdad que somos cristianos? Amén. En hebreo, Jesús es Jesús. Cristo es ungido. Completa la palabra, es Jesucristo. Por eso está junta. Eso es en griego. Jesucristo. Jesucristo. Quiere decir el ungido. En hebreo es Yeshua. Jesús Mesías. Jesús Mesías. Quiere decir el ungido. Y en español es a Cristo sea la gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo, que vino a tomar la personalidad como nosotros y no soltará esa personalidad porque es su iglesia y Él es la cabeza, y un día se celebrarán las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Igual como Abraham mandó a traer al mayordomo Eleazar a traer esposa para su hijo Isaac. Amén. Así era el símbolo de lo que el Padre iba a hacer. Cuando Cristo hace la tarea de redención, cuando Cristo el Verbo, amén, que es palabra, el rema, la revelación, palabra directa, aleluya, que vino a enseñarnos todo el logos, lo que estaba escrito, el oír, no vino a quitarlo, sino a cumplirlo. Bendito sea el Señor. Amén. Esa expresión se humanizó, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Gloria a Dios. Así está escrito, hermanos. Lo único que algunos no creen en toda la escritura, sino en uno que otro rengloncito ahí, y le brincan acá. No, es todo, amigo. Como dice la hermenéutica, no hay texto sin contexto. Alaben al Señor. Bendigan al Señor. Amén. Entonces, qué glorioso. Nuestro Padre Dios Todopoderoso nos da instrucciones. Por eso vemos a San Pablo dándonos estas palabras. 2 Corintios capítulo 6, escuchen. 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Escuchen. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor,
Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hijos e hijas, ¿saben con quiénes estoy hablando? A través de este mensaje que corre por el mundo, por los medios, con príncipes y princesas, los hijos del Rey. Alabado sea el Señor. Amén. Qué bonito. Gloria a Dios. Verso 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces nos ofrece su paternidad, y las instrucciones para ello es que no sigamos el sistema corrupto. Sigamos, unámonos con gente que ame a Dios, con gente que rechaza todo aquello que lastima a los demás, y que nos unimos a los que se ponen de acuerdo para alivianar a los que tengan menos, y para, en el nombre del Señor, bendecir a los que son menospreciados en la vida. ¿Verdad que Cristo vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos? ¿Perdidos en qué? En el desánimo, en la desilusión, en la confusión, en las herejías, en cuánta perdición que nos desbalagaba antes de venir al Señor. Pero cuando nos dimos cuenta que la oferta del Papito Dios Todopoderoso está al alcance nuestro, pues adiós mundo cruel, como lo dijo Saulo de Tarso cuando se convierte al Señor después que era un perseguidor. Se convierte y dijo, ¿saben qué? Por la inminencia del Cristo que me encontró en el camino, y porque sé que resucitó, todo lo que antes conocía no sirve de nada, lo tengo como basura en comparación al conocimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entremos a ese nivel. Entremos a esa posición que nos da el Señor. Somos hijos de Dios. Ah, caray. Entonces, esto quiere decir que los hijos de Dios no son toda la humanidad. Toda la humanidad somos su creación. Somos por quienes Cristo vino a pagar el precio. Pero hay quienes le siguen al que no es, y el que sigue al que no es se la pierde. Miren lo que dice en San Juan capítulo 1, del versículo 1 al 13. Escuchen esto. San Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está la diferencia. Todos somos de Dios, pero unos son hijos. ¿Quiénes? Mira, a lo suyo vino, lo suyo es el planeta Tierra, y los suyos, Israel, la humanidad, no le recibió. Pero a todos los que le recibieron,
les dio potestad de ser hechos, no llamados, hechos hijos de Dios. Entonces, para ser hijos de Dios hay que recibir a Cristo. Porque lo habló con claridad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Cristo es el puente a la eternidad. Bendigan al Señor. Amén. Él es el puente. Entonces, aquí se dividen ya en tres pueblos la raza humana. Pueblo de Dios, los suyos que le rechazaron cuando vino. Hijos de Dios, los que le aceptaron y le aceptan. Y criaturas de Dios, los que no son ni de allá ni de acá, como la India María. Bendigan al Señor. ¿De dónde eres? Pues ni de aquí ni de allá. Pues el que no ha venido a Cristo no es ni de allá ni de acá, ni tampoco neutrales. Simplemente son criaturas. Entonces, para ser hijos hay que aceptar a Cristo. Porque a los que creen en su nombre les da potestad de ser hijos de Dios. Otra cosa. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, esa nueva criatura que somos en Cristo. Ya no soy de mi abuelo León, ni de mi padre Antonio León. No, esto es, sí es León, esto. Pero esa nueva criatura en Cristo ya no es engendro humano, es engendro del Espíritu. Por eso Cristo es nuestro hermano mayor. ¿Verdad que él no fue engendro de José? ¿Verdad que fue engendro del Espíritu Santo en María? Y aquí el apóstol dice: a los que le reciben Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales tampoco son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La nueva criatura que eres tú ya en Cristo es igual a cuando Cristo nació. No era engendro de humano, era del Espíritu. Gloria a Dios. ¿Y por qué somos también hijos de Dios nosotros? Por aceptar a Cristo, se nos da el derecho. Entonces ahí entra la adopción, para que tengamos a Cristo como nuestro hermano mayor. Amén. 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 Porque dice que todos los que aceptan, surge la nueva criatura. Y esa nueva naturaleza no es engendro humano, de carne, sino del Espíritu. ¿Te gozas? Amén. Es que hay que hablar como está escrito. No brincándonos por allá para acá y de una docena de versículos hacer una doctrina. No. Aunque yo desde niño acepté al Señor a los 14 años, con mi experiencia y conocimiento no puedo hacer una doctrina a mi manera. Tengo que seguir siendo dependiente de Papito Dios, hablando su palabra y cada vez escudriñándola como si no supiera nada, para saber más y darles mejores cosas a ustedes. Bendigan al Señor. A su nombre, gloria. Así que disfrute lo que es, lo que somos, hijos de Dios. Entonces el mundo dividido en tres grupos: pueblo de Dios, la raza hebrea; hijos de Dios, los creyentes en Cristo; y criaturas, los que no han venido al conocimiento de la verdad. Entonces, qué privilegio que llegamos a ser
un grado más elevado que su pueblo, porque ellos son su pueblo, pero nosotros somos sus hijos. Aleluya. Aleluya. ¡Qué bendición! Amén. Amén. Alguno de ustedes que me escuche, nos va a dar la sorpresa de que de repente, como la oruga que se cuelga en una ramita para desarrollarse bien, y cuando se siente ya con la guianza e inspiración, comienza a venirle el deseo de tornarse, de transformarse. Ya dejó el caparacho de oruga y se convierte en una linda mariposa que vuela y disfruta y tiene éxito y llega a madurez. Y eso nos pega la sorpresa de ser, después que los juzgaban bueno para nada, el Señor dice: de mucho vas a servir tú. Gloria a Dios. Del anonimato salió el rey David. Ni su padre se acordaba que existía. Allá lo tenían. Pues ahí está nomás. Esos Dios los levanta para darnos sorpresas. Bendigan al Señor. Que de repente surgen con un dinamismo, llenos del Espíritu Santo, y caray, hasta lo estoy desconociendo, mira. Caray, mira, qué bonito cambio. Ay. Y ya después esos que te menospreciaban te buscan para hacerte amigo. Gloria a Dios. Bendigan al Señor. Y hasta les da envidia. Y puede ser que se pongan las pilas diciendo: bueno, si él pudo, yo, ¿por qué no? Amén. Pues vámonos. Gloria a Dios. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Culmino con esto. Ya les dije, se confirma por qué es que somos hijos de Dios. Ese privilegio solo a los que aceptan a Cristo. Recibe a Cristo en tu vida para que tengas ese derecho. Si no, si eres hebreo, perteneces al pueblo de Dios. Pero si eres todavía gentil o criatura, pues estás en un peligro feo. ¿Cuál es? El apóstol San Juan, en su primera carta universal, en el capítulo 5, texto número 19 y 20, dice así: ahora somos hijos de Dios, mas el mundo entero está bajo el control del maligno por no recibir a Cristo. Ese es un peligro. Por no recibir a Cristo, sigues bajo el control del maligno. Ahí lo dice. Primera de Juan 5, 19. Así dice. Y yo nomás me gusta decir lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. No se oye tan así, tan sobadorcito. Se oye como, ¿a poco? Pues yo estoy dando la palabra neta de Dios. Gloria a Dios. Y dice que para zafarse del control del maligno hay que recibir a Cristo. Gloria a Dios. Porque el que sigue bajo el control del maligno, un demonio lo pilotea y lo torna con complejos y con inseguridades. Pero diciendo: yo quiero a Cristo, ese demonio sale y Dios pone un ángel a protegerte. Amén. Gloria a Dios, amén. Amén. Entonces yo con esto termino. En este mundo hay ventajas y desventajas en cuanto a nuestros padres terrenales. Hay quienes les tocó buenos elementos como padres, y creo que esos son muy escasos.
Pero muchísimos los que no les importó y se quisieron vivir su vida sin dar el auxilio a los descendientes de su propia sangre. Y esas son las desventajas de los padres terrenos. Y cuando eso sucede, miren lo que dice Salmo 27, verso 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Él no nos va a fallar, hijos. Él no nos fallará. Elijamos lo que vale la pena. Y lo que vale la pena es la paternidad de Dios. Amén. La paternidad divina. No nos separemos de esa protección tan incomparable, tan bonita. Porque ¿sabes qué sucede? El ángel del Señor acampa en derredor de los que le siguen y los defiende. ¿Quieres la defensa del ángel del Señor? A tu alcance. Cualquiera que me escuche en cualquier rincón del planeta está a tu alcance. Escucha otra vez lo que dijo el rey David. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Él no deja fuera de protección a ninguno que Él se acerca. Nuestro Señor Jesucristo dijo, todo el que viene a mí, nunca lo echaré fuera. Gloria a Dios. Yo quiero eso. Estar bajo su amparo y su abrigo. Porque cuando Él resucita y recibe toda autoridad, vino y les dijo, ahora sí ya me dio el Padre toda autoridad. Amén. Y San Pablo dice, por cuanto se humilló, Dios el Padre lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A los que les gusta oír lo que la Escritura dice, disfrutarán de la cobertura divina. Pero el que se deja guiar en cosas medias extrañas, no completas, batallará un poco más. Mejor vámonos por el que nos guía bien, se llama Cristo. Y luego no nos dejó solos, digo, yo rogaría al Padre para que les mande otro, el Consolador, el Espíritu de verdad, que los guiará a toda verdad y a toda justicia. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Y vamos orando por todos los que nos oyeron en cualquier lugar del planeta. Padre, levantamos nuestras manos y nuestro corazón a ti para pedir por todos los que escuchen esta palabra en cualquier rincón de la tierra, para que cada uno, Señor, deje de ser víctima y se convierta en un protegido por tu ángel, que lo mandas para darnos santa protección. Y caminaremos en tus ordenanzas, porque contigo nos va bien. Tú dijiste que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. Queremos eso, papito Dios. Llénanos de ti y con toda el alma seguiremos tus caminos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todos. Digan amén. Amén. Gloria a Dios.